Hola compañeras, compañeros, mi nombre es Cristina Tello, me llaman Titi, pertenezco a Citrajur, a la primera circunscripción judicial, y en el marco de los concursos quinquenales de ascenso para los grupos 1 y 2, con compañeras y compañeros del sindicato, hemos organizado una serie de charlas, conversaciones y clases para brindarles a los compañeros y a las compañeras que se van a presentar a rendir herramientas metodológicas que le permitan poder abordar el material de estudio y simplificar un poco tanto cúmulo de leyes y de materiales que hay que abordar, teniendo en cuenta también que el tiempo que tenemos es bastante breve. Frente a eso tenemos organizados varios encuentros, varias charlas que van a estar todas subidas a este canal de YouTube, donde primero abordaremos la parte general, que es general a todos los ejes temáticos, ¿sí? Y que bueno, corresponde y está conformada por distintos temas. Después iremos eje por eje, también utilizando la misma metodología de trabajo y con el mismo fin, que cada compañera y cada compañero pueda dar un buen examen, pueda ascender una categoría y así ir mejorando tanto su situación laboral como su situación económica. Espero que puedan aprovechar, que puedan acceder al material, que les sea de utilidad y bueno, les deseo a todos que tengan éxitos en sus exámenes y que puedan ascender a la categoría siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Verónica Ester López, soy abogada y bueno, vamos a comenzar con lo que es la Constitución de Río Negro. La Constitución de Río Negro, en este material que hemos preparado, lo hemos dividido en dos grandes partes, en una en donde están las disposiciones generales, todos los requisitos que establece la Constitución para nuestro Estado provincial, como los derechos que tienen los individuos o tienen los grupos de personas en general, y después una segunda parte, lo que es el Poder Judicial, cómo está conformado y todos los órganos que componen a ese poder del Estado. En la primera parte de la Constitución, en las declaraciones generales, nuestra Constitución establece que el sistema de gobierno es un sistema republicano y democrático y se alinea a lo que establece la Constitución Nacional. Así como que establece que la soberanía popular, hay una soberanía popular, que el poder está en el pueblo, que se ejerce a través de sus representantes, a través de la democracia directa, teniendo también el referéndum, la iniciativa y la revocatoria como herramientas del pueblo a los efectos de garantizar ese poder que le da nuestra Constitución. Asimismo, se establece la supresión de títulos honoríficos para los funcionarios, se establece la publicidad de los actos y que todo acto de gobierno es público, sobre todo los relacionados con los bienes y finanzas del Estado. Se establece que los funcionarios tienen que hacer un juramento y así como una declaración de los bienes al cesar de su cargo, los propios y los de su familia. También la Constitución es de materia obligatoria en todos los niveles educativos provinciales. También se establece una vigencia constitucional en donde se dice que esta Constitución no se puede suspender, declarándose nula todas las condenas penales a actos no previstos en este texto y que quienes colaboren con gobiernos no constitucionales quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos. Después tenemos lo que dice respecto del Estado provincial. El nombre oficial dice que se puede usar de Río Negro o del Río Negro. Los límites están fijados por leyes nacionales, incluyen el subsuelo, el mar adyacente y el espacio aéreo. Cambiarlos requiere una mayoría grabada de la legislatura en caso de que se quisieran cambiar los límites de nuestra provincia. También se reafirma la pertenencia a la Patagonia y coordinación regional. Se establece que Viedma es la capital y se impulsa la descentralización respetando las particularidades regionales. Así como hay una cláusula federal en donde la provincia se reserva competencias no delegadas a la nación, promueve el federalismo cooperativo y pudiendo haber tratados y acuerdos intergubernamentales e incluso pide un nuevo pacto federal por no haber participado en los orígenes de la nación. Tengamos en cuenta que la provincia de Río Negro es una de las provincias, dentro de todos, jóvenes de Argentina. Y las intervenciones que tienen los funcionarios
federales están limitados y sus actos deben ajustarse a la Constitución, pudiendo ser impugnados judicialmente. Bueno, ahora nos adentramos en lo que es los derechos y garantías y responsabilidades. Respecto de esto, la Constitución establece la operatividad de los derechos constitucionales sin que tenga que haber una reglamentación, ya que dice que el Estado debe garantizar especialmente quienes atienden necesidades vitales y eliminar los obstáculos en pos de la igualdad. Asimismo, la reglamentación, lo que establece en cuanto a la reglamentación es que la reglamentación no puede restringir los derechos ni negar derechos que no estén enumerados, lo cual surgen del principio de soberanía popular y sistema republicano. En cuanto a los derechos personales, tenemos derecho a la dignidad humana, que se garantiza la vida y la dignidad de las personas, habiendo una prohibición absoluta de torturas y tratos inhumanos. También se establece la libertad personal y de detención, quiere decir que nadie puede ser detenido sin pruebas mínimas o flagrancia. Toda detención debe ser informada al juez en 24 horas y hay que separar los presos según su situación jurídica de género y su edad. En cuanto a la ley penal, solo se aplica retroactivamente las leyes penales más favorables a la persona imputada y si se prueba la inocencia tras la condena, el Estado debe indemnizar a esta persona. También está el derecho de la privacidad y la protección de los datos, que se garantiza la intimidad y se regula el uso de datos personales bajo principios de justicia, confidencialidad y control público. También está la inviolabilidad del domicilio, que solo se puede allanar un domicilio con orden judicial fundada. Todo allanamiento nocturno requiere la presencia del juez. Pruebas obtenidas sin respetar estas normas son consideradas nulas. Seguimos en la línea de los derechos personales, está el derecho de defensa, hay una garantía plena en todos los procedimientos, se protege a los defensores y se respeta la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra uno mismo. En cuanto al sistema penitenciario, la Constitución establece que las cárceles deben ser sanas y orientadas a la reinserción social, prohibiendo el maltrato y permitiendo mantener vínculos afectivos. En cuanto a la asociación política, hay un derecho que tienen los ciudadanos a formar partidos políticos con funcionamiento democrático, transparencia financiera y acceso igualitario a los medios. La titularidad de las bancas, la Constitución establece que las bancas pertenecen a los partidos, que se puede revocar un mandato si se traiciona gravemente la plataforma electoral. Y en cuanto a la libertad de expresión y de información, la Constitución garantiza la libre expresión y acceso a la información pública. No puede haber una censura ni clausura de medios, salvo por razones laborales o de seguridad. Seguimos en la línea de los derechos personales. En cuanto al derecho a réplica, la Constitución establece que toda persona tiene derecho a rectificación gratuita ante informaciones falsas o agraviantes. Hay una libertad de culto, una libertad religiosa plena, sin obligación de declarar la religión, se reconoce la tradición católica sin imponerla. En cuanto a la propiedad y a las iniciativas privadas, estas están garantizadas, pero armonizadas con los derechos sociales del bien común. También se establece el derecho a la defensa del consumidor, fomentando la organización de consumidores, la información clara y protección ante prácticas desleales o productos inseguros. Ahora pasamos a la parte de los derechos sociales. Hay una protección a la familia, el Estado la protege y facilita su desarrollo, el bien de familia y herramientas de trabajo son inembargables. Hay una igualdad de género que se garantiza de derechos entre varón y mujer en todos los ámbitos que haya en la sociedad. También hay un derecho a la niñez, hay un derecho de protección y formación integral. Si hay un desamparo de los niños, niñas y adolescentes, interviene el Estado y debe haber medios para emitir mensajes formativos y pacíficos en cuanto a la niñez. En cuanto a la juventud, hay una promoción estatal de la formación democrática, la creatividad y la participación juvenil. En cuanto a la tercera edad,
las personas que están en este rango etario tienen derecho a trabajar, a disfrutar y ser protegidos, y si hay un desamparo, el Estado cubre lo necesario y luego se lo reclama a la familia. En cuanto a la discapacidad, hay una asistencia integral, una prevención, inclusión y accesibilidad garantizadas por el Estado. En cuanto a los beneficios impositivos, hay exenciones para mayores de 65 años o incapacitados de bajos recursos respecto a impuestos sobre la vivienda. Actividades sociales, el Estado fomenta el uso saludable del tiempo libre, el deporte, la cultura y el turismo. Y en cuanto al trabajo, establece que el trabajo es un derecho y un deber social que es base de la provincia de Río Negro. También nuestra Constitución establece derechos específicos para los trabajadores, dentro de los cuales tenemos el trabajo digno y remuneración justa, igual salario por igual tarea, capacitación, condiciones laborales seguras, seguridad social, huelga y defensa gremial, jornada limitada, descanso y vacaciones, acceso a la vivienda, jubilación del 82% móvil, participación en ganancias y gestión de empresas, representación en organismos previsionales, asistencia al desempleado y justicia laboral gratuita y en favor del trabajador. También se establecen derechos gremiales, como la libertad sindical con organización democrática y derechos a inscripción, convenios, estabilidad gremial, huelga y actuar judicialmente sin costo para estas entidades gremiales. Están los derechos de los pueblos indígenas, también en nuestra Constitución, en donde se establece el reconocimiento cultural y territorial, las garantías para ejercer sus derechos, organizarse y desarrollarse social y económicamente. También nuestra Constitución establece garantías procesales específicas, como el amparo, lo cual es una acción rápida y directa para proteger los derechos individuales o colectivos vulnerados, y el habeas corpus, que es una acción inmediata si alguien está detenido o arbitrariamente se restringe sus derechos. Ambos pueden ser presentados sin formalidades en cualquier momento y por cualquier persona, y el juez debe actuar de inmediato, incluso de oficio. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es la segunda parte de esta que dijimos de la Constitución, lo referido al Poder Judicial de la provincia de Río Negro y las disposiciones generales que contiene nuestra Constitución referido a esto. Nuestra Constitución establece una jurisdicción exclusiva en donde el Poder Judicial es el único autorizado para ejercer funciones judiciales, resolver causas y controlar la constitucionalidad de las normas. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden intervenir en este área. La composición del Poder Judicial es por el Superior Tribunal de Justicia, otros tribunales y otros jurados establecidos en la ley. En cuanto a las inhabilidades, no pueden ser jueces, militares recientes, religiosos regulares, exonerados, condenados por delitos dolosos, ni fallidos no rehabilitados. En cuanto a las garantías que se establecen a las personas del Poder Judicial, los jueces son inamovibles, no pueden ser trasladados ni rebajados su sueldo sin su consentimiento y tienen inmunidades similares a la de los legisladores. En cuanto a los deberes, deben dictar resoluciones razonadas en tiempo legal. Y en cuanto a las prohibiciones, no pueden comprometer su imparcialidad, hacer política partidaria ni ejercer otra profesión salvo la docencia o la investigación. Bueno, como vimos, dentro de la composición está el Superior Tribunal de Justicia, que tiene una integración de entre 3 y 5 miembros, tiene que ser un número impar, y puede dividirse en salas por ley. Los requisitos para formar parte del Superior Tribunal de Justicia es ser argentino, mayor de 30 años, con 10 años de experiencia jurídica y 2 años de residencia en la provincia. La designación está a cargo de un consejo mixto en donde está el gobernador, legisladores y abogados. El gobernador convoca y preside con doble voto. La destitución se realiza por juicio político en los casos previstos en la norma. En cuanto a las atribuciones administrativas que tiene el STJ,
están representar al Poder Judicial, supervisar tribunales y cárceles, sancionar jueces y funcionarios, crear un instituto de formación judicial e informar anualmente a la legislatura. También tiene atribuciones jurisdiccionales, como resolver cuestiones de constitucionalidad, atender conflictos entre poderes, municipios y revisar recursos, y actuar como última instancia judicial. En cuanto a la abrogación de normas, si se declara inconstitucional una norma 3 veces por unanimidad, puede eliminarla formalmente del orden jurídico. Después tenemos también los tribunales de grado. La organización de estos tribunales, la ley divide la provincia por zonas judiciales, se crean cámaras, tribunales y juzgados según esa división. También están los jueces de trabajo, que también tienen competencia en temas laborales contenciosos administrativos. Los requisitos para ser juez e integrar los tribunales de grado son tener 30 años de edad, 5 años de ciudadanía, 2 de residencia y 5 años de experiencia como abogado o en la justicia. La designación y remoción está a cargo del Consejo de la Magistratura con ejecución del Superior Tribunal. La Justicia Especial Letrada atiende asuntos menores en lo civil, comercial y laboral y de forma descentralizada. La Justicia Electoral se encarga del padrón de candidaturas, organización de elecciones, escrutinio, proclamación de electos y validación de comicios. En cuanto a la Justicia de Paz, actúa en temas vecinales y contravenciones, con proceso verbal, rápido, gratuito y con enfoque arbitral. Después tenemos el Ministerio Público, que su organización funciona dentro del Poder Judicial, pero con autonomía. Lo lidera el Procurador General. Los requisitos para ser procurador, los mismos que para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, y para ser otros funcionarios tienen que tener 25 años, 5 años de ciudadanía, 2 años de residencia y 3 años de experiencia legal. En cuanto a la designación, el procurador es designado por el Consejo del artículo 204 y es destituido por juicio político. Y el resto de los funcionarios son nombrados y removidos por el Consejo de la Magistratura. Las funciones que tiene el Ministerio Público son: defiende el interés público, promueve acciones judiciales y penales, representa a menores incapaces y personas necesitadas y vigila el correcto funcionamiento de la justicia. La asistencia que hacen es que visitan las localidades alejadas para dar asistencia legal. Después tenemos el Consejo de la Magistratura, que se compone por el presidente del STJ, el procurador, los jueces de cámaras, 3 legisladores y 3 abogados de la zona. En cuanto al funcionamiento, lo preside el presidente del Superior Tribunal de Justicia con doble voto si hay empate. Y la elección de sus miembros son los legisladores según la ley, los abogados mediante el voto directo, secreto y con representación de la minoría. Las funciones que tiene el Consejo de la Magistratura son: eligen jueces y funcionarios judiciales tras concursos, recibe denuncias por mal desempeño cuando no aplica juicio político y puede suspender y aplicar sanciones, y declara la destitución e inhabilitación para cargos públicos tras juicio oral y público. Después también contamos con la Policía Judicial. La Constitución establece que el Poder Judicial puede usar de la fuerza pública para ejecutar sus decisiones. Organiza su propia Policía Judicial con formación específica en investigación. Después también se establece la autarquía presupuestaria. El Poder Judicial maneja su propio presupuesto, lo elabora, lo envía a los otros poderes, lo ejecuta directamente y fija sueldos, nombra y remueve personal según la ley. Bueno, acá terminamos con el material que preparamos de la Constitución de Río Negro. Espero que les sea de mucha ayuda.